Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar una vez más en la casa del Señor, que es con un propósito que es de buscar de su presencia, ya que entendemos, mis queridos hermanos, que es necesario que busquemos la ayuda del Señor en este caminar, porque los tiempos son difíciles para cada uno de todos nosotros, hermanos, y es necesario que el Señor nos ayude, porque por nuestras propias fuerzas no podemos, pero con Cristo seremos más que victoriosos. ¿Cuántos creen que con Cristo somos más que victoriosos? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Si hay hermanos o amigos que nos visitan, pues que sean bienvenidos a la casa del Señor. Y los hemos gozado en este hermoso culto como nos gozamos ayer. Cantamos, oramos, ofrendamos, escuchamos palabra de Dios. Y hoy no es la excepción, también hemos adorado a Dios, he sentido la presencia del Señor. Hemos cantado coros, alabanza, y también vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente, mis queridos hermanos, a Primera de Pedro, en su capítulo 5. Estaremos leyendo 8 versículos, estaremos leyendo bastante ahora. Gloria a Dios. Primera de Pedro, en su capítulo 5, versículo 1, estaremos leyendo hasta el 8. Cuando lo tenga, me contesta con un amén. Todos lo tenemos. Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo del padecimiento de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede sentarse. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, que el Señor sea bendiciendo su palabra, que Dios bendiga grandemente a todos los hermanos que han desempeñado privilegio este día. Y vamos a meditar un momento en esta palabra, mis queridos hermanos. Mientras meditaba en esta palabra, mis queridos hermanos, yo decía es que Dios es bueno, fiel, justo y verdadero. Que el Señor, mis queridos hermanos, a veces todos nosotros decimos que a veces el Señor habla uno, habla otro, y a veces la palabra viene para este hermano, no viene para este otro hermano. Pero meditando en la palabra del Señor, yo digo ahora verdaderamente que el Señor tiene palabra para todos nosotros. Y es que el Señor es bueno, mis queridos hermanos, porque sea de una o de otra manera, el Señor siempre manda palabra para todos. Imagínense, mis queridos hermanos, que uno de los días que tenemos a veces que la iglesia decide compartir y tenemos comida ahí y decimos, pero a este hermano no le vamos a dar. Entonces yo creo que usted se sentiría mal. Entonces por eso es que el Señor, mis queridos hermanos, siempre manda palabra para todos nosotros. Pero a veces los alegramos cuando no viene palabra de Dios para nosotros. Pero mis queridos hermanos, cuando hay palabra para nosotros, los habíamos de alegrar y decir gracias, Señor, porque usted me ama, usted me manda palabra espiritual para mi vida.
Entonces, mis queridos hermanos, acabamos de leer un pasaje, unos versículos de la palabra en la primera carta de Pedro. Pedro, mis queridos hermanos, fue un hombre elocuente, mis queridos hermanos, un hombre dedicado a la obra de Dios. Un hombre, mis queridos hermanos, que en un cierto momento le costó creer al Señor, le costó creerle al Maestro. Pero como fue pasando el tiempo, mis queridos hermanos, cuando fue viendo los prodigios y milagros, como fue viendo, mis queridos hermanos, el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él fue aprendiendo en el caminar cuando el Maestro les iba enseñando la palabra del Señor. Este hombre, mis queridos hermanos, es uno de los grandes que la palabra del Señor nos ha dejado como enseñanza para cada uno de todos nosotros, para que podamos aprender de él. Un hombre, mis queridos hermanos, que fue entregado a la obra de Dios. Un hombre, mis queridos hermanos, que conoció verdaderamente al Maestro, mis queridos hermanos. Un hombre, mis queridos hermanos, que vio aparecer a nuestro Señor. Como él lo explica en los versículos que acabamos de leer, que este fue un hombre que fue testigo del padecimiento y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre fue testigo, mis queridos hermanos, de todo lo que el Maestro padeció en este caminar. Cuando el Señor predicaba, cuando mis queridos hermanos lo buscaban para matarlo, lo querían apedrear, lo querían escupir, y de todo esto este hombre fue testigo. Por eso es que dice que él fue testigo del padecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis queridos hermanos, pero yo digo una cosa, bienaventurado usted y yo que no hemos visto esos padecimientos, no hemos visto esa gloria, pero hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y bienaventurado aquellos que no han visto y han creído en el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, este fue un hombre que sufrió en el camino del Señor. Y mis queridos hermanos, este fue un hombre que ha puesto en práctica lo que aprendió en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Porque en los evangelios vemos cuando el Señor manda a Pedro a apacentar las ovejas del Señor. Cuando el Señor le dice, Pedro me ama, apacenta mis ovejas. Mis queridos hermanos, lo que a él enseñaron, lo que él aprendió, ahora él lo está enseñando. Y les está explicando, mis queridos hermanos, a los ancianos de esta congregación. Primero, como les digo, mis queridos hermanos, esta palabra es para todos de nosotros. Pero primeramente vamos a ir punto por punto, mis queridos hermanos, donde la palabra de Dios empieza de esta manera. Él empieza diciéndole, mis queridos hermanos, explicándole a la iglesia, mis queridos hermanos, a los ancianos de la iglesia, que apacenten la obra del Señor. Y mis queridos hermanos, en la misma él les explica cómo lo deben hacer, mis queridos hermanos, y qué recompensa vamos a tener en el día del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Vean, mis queridos hermanos, un punto importante del apóstol Pedro. Este hombre era uno de los apóstoles, un hombre de los grandes, mis queridos hermanos. Pero él dice, yo también soy un anciano de la congregación. Y este es un punto de humildad, mis queridos hermanos, porque ahora en día vemos, tal vez en la congregación, tenemos un grupo de alabanza, tenemos un liderazgo, tenemos un pastor, tenemos un diácono, lo que sea, mis queridos hermanos, y le preguntan a uno que tiene un cargo más elevado, ¿usted es partícipe de este ministerio? Y le dice, no, yo soy algo más, yo soy don Julano. Pero mis queridos hermanos, el apóstol Pedro no dice yo soy el apóstol. Él dice yo soy uno de los ancianos de la congregación también. Mis queridos hermanos, a través de toda la escritura podemos ver muchas clases de ancianos que la palabra de Dios habla. Mis queridos hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento dice la palabra de Dios
que cuando Moisés eligió a aquellos hombres, escogió a aquellos ancianos verdaderamente, es que eran de edad anciana. Mis queridos hermanos, pero hay en parte de la palabra del Señor que explica que hay ancianos de la congregación, no es que sean mayores, sino que enseñan la palabra de Dios, que pertenecen al liderazgo y que enseñan a la congregación, mis queridos hermanos, en consejería y muchas cosas. Ellos son tomados como ancianos en la congregación del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, vemos muchas clases de ancianos que son tomados en la palabra. Pero como podemos ver, mis queridos hermanos, aquí Pedro se dirige a aquellos ancianos, aquellos que predican, aquellos que enseñan, aquellos que lideran la iglesia del Señor. Y les dice: ruego, ancianos, que entre vosotros, yo anciano también, y testigo del padecimiento del Señor. Mis queridos hermanos, Pedro les está diciendo a los ancianos que apacenten la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios, mis queridos hermanos, es alimentar el rebaño del Señor. Y eso es, mis queridos hermanos, lo que el predicador trae día tras día que tenemos culto en este lugar. Alimento espiritual para las ovejas, para el rebaño de Cristo. Ese tiene que ser el objetivo, mis queridos hermanos, por la cual cuando nosotros se nos dice que vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a traer una palabra que sea de beneficio, mis queridos hermanos, para nuestro vientre espiritual, para que nos ayude a crecer en la obra del Señor. Mis queridos hermanos, por eso es que les dice: ustedes que enseñan la palabra del Señor, ustedes ancianos que lideran la iglesia del Señor, apacenten la grey de Dios, alimenten el rebaño de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario que alimentemos el redil de Dios, que alimentemos las ovejas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero continuamente dice: mis queridos hermanos, vosotros yo también, y testigo del padecimiento de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que es revelada. Mis queridos hermanos, pero aquí también dice el apóstol, mis queridos hermanos, cuidando de ella. Mis queridos hermanos, pero ¿qué es cuidar el rebaño de Dios? Ya dijimos, mis queridos hermanos, que apacentar la grey de Dios es alimentar las ovejas del Señor. Pero ¿qué es cuidar las ovejas del Señor? Mis queridos hermanos, cuidar las ovejas del Señor, no por fuerza, sino por voluntariamente. Mis queridos hermanos, son dos cosas muy diferentes: apacentar las ovejas del Señor y cuidar las ovejas del Señor. Mis queridos hermanos, una cosa es alimentarla y otra es cuidarla del depredador, del que las quiere devorar. Y por eso, mis queridos hermanos, es importante que andemos los que enseñan la palabra de Dios, los que administran lo sagrado del Señor, los que lideran la iglesia del Señor, siempre tienen que andar pendientes también de las ovejas del Señor, cuidándolas, mis queridos hermanos. Pero como les decía, ¿qué es cuidar las ovejas del Señor? Cuidarlas, mis queridos hermanos. Un ejemplo, no vemos un hermano que no viene los miércoles, sábado o domingo, mandarle un mensaje y decirle: hermano, ¿qué está pasando? No lo vi el miércoles, no lo vi el sábado, no lo vi el domingo. Eso es tener importancia por las ovejas del Señor. Vemos la diferencia, mis queridos hermanos, en alimentar las ovejas del Señor. Alimentarlas es traer el mensaje y dársela a todos los hermanos. Pero van a haber momentos en los cuales se van a presentar problemas personales, congregacionales, en la cual en la congregación va a ser necesario traer una palabra. Pero también va a ser necesario, cuando cuidemos a aquella oveja personalmente, y venir y darle un consejo. Tal vez aquella persona no quiere congregarse, tal vez ha visto algo que no le parece.
Entonces, mis queridos hermanos, ahí es donde entra y nosotros empezamos a darle consejo a aquella persona. Mis queridos hermanos, porque como les decía, apacentar y cuidar es cosa diferente. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces, mis queridos hermanos, no tenemos la confianza de aquellas ovejas del rebaño del Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces la oveja nos cuenta la situación, el problema que está pasando. Y lo que hacemos es traer una enseñanza a la iglesia acerca del problema que está pasando el hermano. Mis queridos hermanos, pero no es así como vamos a resolver los problemas de aquella persona, de lo que está sucediendo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la confianza hay que saberla ganar con el pueblo del Señor. Mis queridos hermanos, si usted es un anciano de la iglesia y nunca se le ha acercado un hermano para pedirle un consejo, hay problema. Pueden ser dos cosas. Puede ser que sientan que se va a topar en pared, o puede ser que no existe esa confianza. Pero entre las ovejas del Señor y entre los ancianos tiene que haber una confianza. Pero, mis queridos hermanos, esa confianza no nace, esa confianza se hace. Mis queridos hermanos, cuando un miembro nos cuente algo, hay que retenerlo, mis queridos hermanos, y cuando las cuidamos es cuando venimos y oramos por aquella persona. Ese es cuidar, mis queridos hermanos, a las ovejas del Señor. Por eso es que este hombre dice, mis queridos hermanos, apacentar la grey de Dios, cuidando de ella. Pero un punto importante, mis queridos hermanos, no a la fuerza, sino voluntariamente. Mis queridos hermanos, ¿cómo administramos lo del Señor? ¿A la fuerza o voluntariamente? Porque la palabra de Dios, mis queridos hermanos, dice que tenemos que hacer todo esto. Los que predican el evangelio, los que lideran, mis queridos hermanos, los que tienen cargo en la congregación, lo hacen por fuerza, lo hacen a la fuerza o lo hacen voluntariamente. Aquí dice el Señor, mis queridos hermanos, cuidando de ella, no a la fuerza, sino voluntariamente. Es que, mis queridos hermanos, es necesario que cuando nosotros trabajamos apacentando la grey del Señor, esto es voluntariamente. Y saben, mis queridos hermanos, que lo voluntario en este mundo no hay pago. Y por eso es que a veces no nos gusta administrar lo del Señor. Porque si alguien dice, yo quiero pertenecer al grupo de alabanza, tiene que venir a practicar. Tiene que apartar un día en la tarde. Tiene que venir temprano. El que quiere predicar tiene que gastar tiempo para leer la palabra del Señor. Pero eso, mis queridos hermanos, pero no recibimos pago. Y por eso es que no nos gusta trabajar en la obra del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, si no tenemos esa voluntad para hacerlo, los vamos a ver 3 días predicando y después ya no vuelven a predicar. Los vamos a ver 3 meses en el grupo de alabanza y después ya no los vamos a ver porque no había voluntad propia. ¿Por qué? Porque se los hace difícil venir a practicar, se los hace difícil venir temprano. Mis queridos hermanos, peor si nuestros hijos no manejan. Y les dimos, hijo, mejor ya no estés en el grupo de alabanza. Tengo que llevarte temprano, tengo que llevarte a ensayar, tengo que llevarte el miércoles, tengo que llevarte el domingo, el sábado y el domingo. No hay voluntariamente. Mis queridos hermanos, los venimos a dar cuenta y yo me identifico con esta palabra. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo le decía, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Pero no sabía lo que yo pedía. Ahora yo le digo, Señor, perdóname, porque no sabía lo que yo pedía. Porque a veces llegan momentos que nos queremos acobardar. Mis queridos hermanos, porque hay que dedicarle tiempo a la palabra del Señor.
Hay que dedicarle tiempo, mis queridos hermanos, de meditar en la palabra del Señor, meditar en el grande y poderoso, cómo es que levanta, cómo es que restaura, cómo es que quiere llenar a la congregación de su amor, de su gracia, porque Él es bueno, Él es fiel, justo y verdadero. Alabado sea su nombre. Pero mis queridos hermanos, cuando no hay voluntad propia, vamos a ver un hermano predicar unos meses y después ya no lo vamos a ver. Vamos a ver un hermano que quiere liderar y entra con todo. Pero ese fuego era de tusa. Para los que no conocen la tusa, mis queridos hermanos, es algo que usted le pone fuego y hace una gran llamarada. Pero a los 30 segundos ya no hay nada. Mis queridos hermanos, pero cuando hay voluntad propia, mis queridos hermanos, los vamos a mantener predicando la palabra del Señor. Podemos, no podemos, pero con Cristo somos más que vencedores y estamos para predicar, para pregonar a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, aquí este apóstol, mis queridos hermanos, lo vamos a llamar de esta manera, exhorta a los ancianos de la iglesia, diciéndole, mis queridos hermanos, que apacienten la grey del Señor. Mis queridos hermanos, pero tal vez podemos decir de esta manera: a veces el pueblo no quiere recibir la palabra del Señor. A veces el pueblo no quiere cambiar. Aquí hay palabra miércoles, sábado y domingo y la gente no quiere cambiar. No quiere obedecer la palabra del Señor que es traída a este lugar. Pero es que, mis queridos hermanos, el Señor no los ha mandado a cambiar gente a nosotros. El Señor los ha mandado a predicar la palabra del Señor. Entonces nuestro trabajo, mis queridos hermanos, es apacentar la grey del Señor. Cuidar, mis queridos hermanos, del rebaño del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino que con ánimo pronto. Mis queridos hermanos, aquí Él está exhortando también a aquellos predicadores, aquellos que administran la alabanza, aquellos pastores, aquellos líderes, mis queridos hermanos, que apacienten la obra del Señor. No, mis queridos hermanos, dice, no como teniendo... leímos el versículo 2, ¿verdad? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Esto el Señor no lo ve bien. Mis queridos hermanos, pero es que el Señor ya conocía el futuro de la generación del ser humano. Es que, mis queridos hermanos, ahora hay gente que se ha levantado y quiere predicar la palabra del Señor, pero porque dice que ahí hay mucho dinero. Hay muchos evangelistas, mis queridos hermanos, que usted les habla y les dice: hermano, me gustaría que viniera a predicar a mi congregación. Y ellos dicen: por tanta cantidad yo voy. Mis queridos hermanos, han vendido el evangelio de Cristo. Por eso es que el apóstol dice, mis queridos hermanos, no por ganancia deshonesta, sino que con ánimo propio. Espero, mis queridos hermanos, que ninguno de nosotros nos hayamos equivocado cuando creíamos que teniendo un puesto en la congregación, sea de alabanza, sea de administración, sea de predicar, esperábamos que los pagaran. Mis queridos hermanos, hay que entender que la recompensa que nos van a cuando nos paguen
por lo que hemos hecho en la obra del Señor, aún va a ser más grande que lo que el ser humano nos puede dar. No por ganancias deshonestas. Y fíjense, mis queridos hermanos, yo quiero que lea un versículo conmigo. Una de Timoteo. Es que, mis queridos hermanos, vamos a explicar la palabra del Señor, porque a veces interpretamos mal la palabra del Señor. Una de Timoteo capítulo 5. Versículo 17. Dice: los ancianos que gobiernen sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay muchos, mis queridos hermanos, que lo que estábamos viendo, que la palabra dice, no, mis queridos hermanos, por ganancias deshonestas. Pero aquí Timoteo dice que los que predican y los que enseñan, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor, que sean dignos de doble honor. O sea, mis queridos hermanos, que aquel pastor que es dedicado al evangelio, a cuidar el rebaño de Dios, es digno de que viva de la obra del Señor. Aquel, mis queridos hermanos, que viene de lejos y tal vez lo hemos invitado a que venga aquí a compartir con nosotros y predique la palabra del Señor, es digno de que se le dé una ofrenda. Eso, mis queridos hermanos, es ser honesto. Pero el Señor dice no deshonestamente. Que queramos agarrar todo lo que es de la congregación. Que queramos poner precio cuando venimos a cantar las alabanzas, cuando venimos a predicar el evangelio. Mis queridos hermanos, y qué lindo lo que Timoteo, la carta de Timoteo dice. Los ancianos que gobiernan sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora le tengo una pregunta. ¿Será que tenemos de doble honor a los que nos enseñan, a nuestros líderes, a nuestro pastor, a los que predican? Es difícil, hermanos, porque a veces son los que más queremos apedrear. Son los que más no los caen bien. Mis queridos hermanos, pero aquí dice que los tendríamos de tener de doble honor, como quien dice, quererlos más. Que el Señor los ayude, hermano. Que el Señor los ayude, porque la palabra del Señor dice que aún los habíamos de querer más. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el pastor, los líderes, los que predican, son los que se desvelan por traer algo a la congregación, por traer algo al rebaño del Señor. Mis queridos hermanos, y qué triste fuera que fueran los que menos quisiéramos. Qué triste fuera, mis queridos hermanos, que fueran los que más despreciamos. Que sea el Señor ayudándolos en este caminar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No tenían, mis queridos hermanos, dicen, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios está diciendo que cuando nosotros tengamos un cargo en la congregación, no los queramos, mis queridos hermanos, ser señores de todo. Mis queridos hermanos, sino que seamos ejemplo en trabajar, en enseñar al pueblo del Señor. Pero qué, mis queridos hermanos, cuando venimos y tenemos un cargo en la congregación, queremos andar el hermano para allá, la hermana para acá, y el hermano para acá, y el joven para allá, y a todos para todos lados, y yo sentado solo viendo. Pero dice, mis queridos hermanos, no como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cuidado. El pueblo está para que lo cuidemos, no para mandonearlo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si estoy equivocado, me corrige, por favor. Pero dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Mis queridos hermanos, yo cuando meditaba en esta palabra y recordaba cuando yo trabajaba en restaurante, venía, mire, al que hacen manager en un restaurante es el que más anda así, mire. A que le ayuda el de la ensalada, al cocinero, le ayuda a todo mundo. Pero mire, cuando le dan el cargo, solo en la oficina pasa. Solo manda y hasta le llama por el walkie-talkie, le llama, ella, haz esto, lo otro. Él ya no se mueve para nada. Pero esto no es lo que dice la palabra del Señor en el camino del Señor. Mis queridos hermanos, que seamos ejemplos para trabajar en la obra del Señor. Así es que, mis queridos hermanos, esto no es para que tengamos señorío sobre ellos, sino para cuidar la grey del Señor. Y eso es lo que la palabra enseña. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, por eso es que les explicaba a mis queridos hermanos que aquí de primero hablaba anciano de los que enseñaban. Ahora en el versículo 4 ya vemos que aparece el pastor. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros apacentamos la grey del Señor, si cuidamos el rebaño del Señor, si hacemos lo que la palabra está diciendo, aquí en el versículo 4 dice claramente, aquí viene la recompensa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Versículo 5. Igualmente jóvenes, aquí los jóvenes entraron algo enfrente, los tengo algo cerca acá. Vamos a hablar poco de ellos. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Vea bien lo que la palabra de Dios dice. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Pero vea bien, ¿por qué la palabra del Señor no dice rebaño? Todos está sujeto a los ancianos. Primeramente dice los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes, mis queridos hermanos, vienen a hacer la obra del Señor como unos niños. ¿Cómo? ¿En qué manera, hermano? Su hijo a veces no le pregunta a usted qué preguntas que usted dice, ¿cómo me preguntas esto tú a mí? Usted viene y le pone comida a los pájaros y le dice, papi, ¿por qué vienen tantos pájaros a comer aquí? Porque le pongo comida. Preguntas, mis queridos hermanos, a veces que no tiene sentido, pero ¿qué? Mis queridos, el trabajo de los ancianos es enseñarle. Es enseñarles, mis queridos hermanos. Por eso es que dice, mis queridos, igualmente los jóvenes, está sujeto a los ancianos. Porque a veces en la congregación, los jóvenes son los que más quieren hacer cosas que no, son indebidas en la congregación. Vea bien, trabajando yo por ahí, a veces me encuentro jóvenes y hablamos y que somos cristianos y todo esto. Y lo primero que me dicen, ¿cuándo va a venir a visitarme? ¿Cuándo vamos a ir allá a tal lugar? Entonces, mis queridos hermanos, imagínense yo diciéndole al hermano un domingo, no voy a ir el domingo al culto porque un hermano me invitó allá. No vengo los miércoles porque mi amigo me invitó allá. Entonces, mis queridos hermanos, dice igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos. Pero mis queridos hermanos, aquí es donde entra donde dice la palabra del Señor, que hay que apacentar la grey del Señor. Hay que explicarles a ellos. Mis queridos hermanos, a veces los jóvenes vienen y cuestionan a los predicadores. Le dicen, hermano, ¿por qué es esto y esto así? Pero nosotros como predicadores, como ancianos, no nos tendría que molestar. Nos molesta cuando nuestros hijos nos preguntan una pregunta que no tiene sentido o tal vez que tiene sentido. Pero nuestro trabajo como predicador, como enseñador de la palabra,
Como administradores de la palabra, es nuestro trabajo enseñarles y explicarles la palabra del Señor. Pero ¿qué puede suceder? Un predicador dice, a mí no me parece que me cuestionen. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Todo predicador, todo que enseña la palabra de Dios, tiene que estar apto para explicar la palabra del Señor si alguien le pregunta que no la ha entendido bien. Entonces, mis queridos hermanos, como ancianos, como predicadores, no los tiene que molestar cuando un joven se los acerca y nos cuestiona acerca de la palabra del Señor. Nuestro trabajo es explicarle lo que la palabra de Dios dice. Puede ser, mis queridos hermanos, nosotros no somos perfectos. Puede ser que en una palabra sin querer los equivocamos. Y este hermano dice, pero ¿cómo es esto? Puede ser que el joven esté en lo correcto. Pero a veces, como hay personas, allá en mi país, había un hombre que cuando usted le preguntaba algo, le decía, ¿quién es más viejo, vos o yo? Y usted le decía, ¿usted? Ah, pues entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Para qué me preguntas? Entonces, ¿y cómo le pusieron al Señor? Muchacho terco. Porque todo lo que usted le preguntaba, le decía, ¿quién es mayor, vos o yo? ¿Y quién lo sacaba de ahí? ¿Quién lo sacaba de ahí? Entonces, mis queridos hermanos, puede ser que los hayamos equivocado en algo y este joven dice, momento, pero esto que está ahí no me parece. Voy a ir donde el hermano a que me explique cómo es esto. Mis queridos hermanos, por eso hay que enseñarle a los jóvenes. Y siempre, mis queridos hermanos, los jóvenes que estén sujetos a los ancianos de la congregación. Amén. ¿No les parece? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ahora bien, aquí después dice, mire, y después que dice sujeto a los ancianos, y todos sumisos uno a otro, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí se metió con toda la congregación ya. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos los roles de cada hermano. Ya vimos el rol de los ancianos. Ahora vimos el rol de los jóvenes y vemos los roles de la congregación. La congregación tiene que estar sujeta a sus mayores. Tal vez no mayores de edad, pero a los que administran, a los que están en el liderazgo, le deben mucho respeto y tienen que estar sujetos también. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Después que mete primeramente a los jóvenes y de ahí habla de todo. Mis queridos hermanos, pero nosotros a veces decimos, ¿quién es este hermano para decirme a mí qué es lo que yo debo de hacer? Este hermano, yo no voy a hacer lo que él dice. Se acerca a un líder y le dice a los hermanos, hermanos, pasen a las sillas más adelante. ¿No los parece? Pero les gusta que ellos trabajen para la obra del Señor, que cuiden el rebaño de Dios, que hagan su trabajo, pero dice que estemos sujetos a ellos, revestidos de toda humildad, porque eso es lo que nos cuesta, hermano, humildad en este camino. Y vemos en el libro de los evangelios que dice, mis queridos hermanos, que el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Pero también el que se exalta será humillado. Mis queridos hermanos, aquí todos tenemos un rol en la congregación. Como congregación tenemos que respetar las decisiones a veces de los hermanos que lideran. Pero a veces nos molesta todo. Mis queridos hermanos, a veces somos tan sensibles que decimos no contó conmigo. Mis queridos hermanos, pero es que ya contaron ellos con lo que tienen que contar. Usted y yo solamente tenemos que someterlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No le parece? Está bien, no hay problema. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Vean lo que dice la palabra de Dios. A veces nosotros queremos que nos exalten,
que digan el hermano aquí, el hermano allá, el hermano aquí, y que todos hasta le adoremos. Pero es que va a haber un tiempo que usted va a ser exaltado. Es lo que la palabra de Dios dice. Echando toda, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Cuando fuese tiempo. Pero primeramente hay que humillarlo. Pero eso es lo que nos cuesta a nosotros, humillarlo. Mis queridos hermanos, esto es lo que nos falta en el camino del Señor. Humillarlo y ser humilde. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vea bien, mis queridos hermanos. Y aquí ya entramos, mis queridos hermanos, del versículo 6 para adelante, ya encontramos unas advertencias que se nos hace. Teniendo cuidado, y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces no tenemos paciencia. Hay cristianos, mis queridos hermanos, que han venido escuchando por años, por siglos, que Cristo viene y nunca viene, dice, y se alejan del camino del Señor. Se desesperaron. Pero en la palabra del Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando estemos desesperados, hermanos, no importa la situación en la que nosotros nos encontremos, que sentamos que no tenemos paciencia, hay que echar esa ansiedad sobre Él. Porque dice la palabra de Dios que Él tiene cuidado de nosotros. ¿O cree que Dios no tiene cuidado de usted? Él tiene cuidado de nosotros. Estamos esperando una respuesta y estamos ansiosos porque lo respondan. Pero mis queridos hermanos, estamos desesperados. Echemos toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de lo suyo. Mis queridos hermanos, usted tal vez ha pasado por desierto, por dificultades, adversidades, y el Señor ha tenido cuidado de usted. Por eso, mis queridos hermanos, vea el siguiente versículo. Dice, Él tiene cuidado de nosotros. Pero vea bien el problema personal acá. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Aquí vemos, mis queridos hermanos, a un falso león. Sé sobrio, porque vuestro adversario, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león, no dice que es un león, como león. Ese es un león falso. Mis queridos hermanos, como león. Sabemos quién es el león de la tribu de Judá. Mis queridos hermanos, Satanás anda buscando a quien devorar. Mis queridos hermanos, por mucho tiempo, mis queridos hermanos, que el enemigo los ha querido devorar, los ha buscado cómo detenerlos, pero ahí ha estado la mano poderosa del grande, del poderoso, que los ha levantado, los ha restaurado, y aún estamos en este lugar para alabar y glorificar el grande y el poderoso, al sublime, alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, pero es que el enemigo los ha querido detener. ¿Cuántos aquí pueden decir y identificarse, mis queridos hermanos? Las hermanas pueden decir cuántas veces el enemigo ha querido devorar a los hermanos, los ha querido detener. Pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová de los ejércitos, alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces el enemigo ha querido botar los matrimonios? ¿Cuántas veces el adversario ha querido destruir los hogares, los jóvenes, la congregación? ¿Cuántas veces ha querido detener a los predicadores? Pero mis queridos hermanos, no por fuerza propia, sino que con la ayuda de Dios podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, el adversario los ha querido detener.
Y yo creo que usted es testigo porque yo soy testigo. Cuánto el enemigo me ha querido detener. Cuánto el enemigo ha querido botar nuestros hogares. Cuántas veces, mis queridos hermanos, el adversario, que el Satanás, que el Señor lo reprienda. Cuánto ha querido detener la congregación. Pero aún la congregación está de pie. Pero ¿sabe por qué? Porque dice la palabra que Él tiene cuidado de lo suyo. Porque Él puede ser muy grande, muy poderoso, pero más grande y poderoso es mi Cristo. Mis queridos hermanos, Él es el grande, el gran yo soy. Lo que para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para mi Cristo todo es posible. Y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, pero para esto es necesario lo que la palabra de Dios dice. Sé sobrio y velad. ¿Somos sobrios? ¿Velamos? ¿Oramos? ¿Ayunamos? ¿Cómo vamos a vencer esto? Vea bien, y Pedro, mis queridos hermanos, describe a nuestro adversario como un león. Mire, le digo que si a usted le dicen, mire, ahí en el parqueo de la iglesia está un león, yo le digo que usted no se acerca por estos lados. Porque ese animal lo llega a agarrar, se llamaba, no va a quedar pero ni la uña. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Él dice, a usted que le digan, mira, anda a tocar ese león que está ahí, yo le digo que usted no lo toca. Por eso Pedro da este versículo como que tengamos un cuidado grandísimo. Que Él anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Pero ¿a quiénes son los que devora? A los que encuentra descuidados. Pero ¿cómo es que estamos descuidados? Porque no hay oración, no hay ayuno. La vigilia es velad, dice, y no nos parece vigilar. No nos parece ayunar. No nos parece orar. Entonces, ¿cómo vamos, mis queridos, cómo vamos a ser sobrios? ¿Cómo vamos a resistir al enemigo? Si no hay oración, no hay búsqueda de Dios. Y Él está siendo claro. Mis queridos hermanos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Pero a veces no le tomamos importancia a eso. Y cuando acordamos, llevamos al león abrazado. Mis queridos hermanos, por eso hay que estar alerta en este caminar. Hay que estar, mis queridos hermanos, sobrios y velando en todo tiempo, orando a nuestro Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque allá anda ese animal queriéndolo devorar. Vea bien, mis queridos hermanos, cuando a Daniel se lo metieron en el foso de los leones. Ahí lo salimos un poquito de lo espiritual. Tal vez a lo secular, hermano. Porque a Daniel verdaderamente lo metieron en el cuerpo, en este templo lo metieron a él. Pero ¿por qué no lo devoraron? ¿Por qué no lo devoraron? Porque allí había ayuno y oración. Allí había espíritu. El espíritu mandaba a la carne, no la carne al espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos vencer? No con nuestra carne, sino con las fuerzas espirituales que nos da el Señor. Pero ¿cómo obtenemos esa fuerza? Sino orando y velando en todo tiempo, buscando la presencia del grande y el poderoso, el que los puede ayudar, los puede rescatar. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Él es el que los puede ayudar. Mis queridos hermanos, ¿por qué no se lo comieron? Porque ahí gobernaba el espíritu, no la carne. Pero a nosotros nos cuesta orarle al Señor. Nos cuesta ayunar. Nos cuesta vigilar. ¿Cómo vamos a ser sobrios? ¿Cómo, mis queridos hermanos? Y es que saben, mis queridos hermanos, que Él hace este paréntesis de esta manera y lo compara como un león. No es que Él sea un león. ¿Sabe que del que está diciendo aquí Él? Vuestro adversario, el león. A veces se le puede presentar hasta en un hermano, en un familiar.
Fíjese de que en cierto momento el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, le dijo. Quería quitarle el propósito que traía, que era de redimir a la humanidad. Y cuando a usted, un hermano le diga, no hombre, ¿para qué vas a la iglesia? O un amigo, un familiar, tal vez lo va a molestar, pero diga en su mente, te reprendo mal espíritu, dígale. Ahí es el adversario que le está hablando. Cuando lo aconsejen contra un hermano y le diga, ¿para qué hablas con ese? Ese es orgulloso. Pero dígale usted también, vos lengón, dígale también. Porque allí no es el hermano que le está hablando, sino que es el adversario. Y por eso que hay que estar vigilante. Pero cuando no estamos vigilantes, le decimos, mira, ese hermano es aquí, este hermano, es cierto, vos ya no le hables, ya no le hables, ya no le hables. Nuestros familiares, un hermano pone en mal con el otro hermano. Ese es el adversario que se está metiendo. Porque antes, mis queridos hermanos, esto era normal. Tener amistades contra nuestros hermanos carnales. Pero en el evangelio no podemos hacer eso. No, pero es que mi hermano me insulta, mi hermano me trata mal, mi hermano me ha amenazado, mi hermano me ha levantado al testimonio. Ok, pero usted tiene que quererlo, usted tiene que hablarle. Eso es lo que la palabra de Dios manda. Mis queridos hermanos, hay que estar vigilantes. Cuando el adversario viene y quiere meterse en nuestra vida, en nuestro hogar, mis queridos hermanos, en nuestros hijos, en los jóvenes, mis queridos hermanos. Porque no crea, este animal no respeta. Y él arrastra con mujeres, hombres, niños, jóvenes y todo. No porque yo canto bonito, yo predico bonito, yo vengo al ayuno, es el que más busca. Porque aquel que no quiere ya congregarse, ya no lo busca, ya lo tiene. Pero aquel que piensa y quiere estar firme en el camino del Señor, mire que no caiga. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque aquel que está firme, aquel que quiere obedecer la palabra de Dios, aquel que quiere hacerlo agradar a nuestro Dios, es aquel que el enemigo busca, es aquel que el enemigo quiere devorar. Pero mis queridos hermanos, para eso, mis queridos hermanos, tenemos un ejemplo, mis queridos hermanos, para aquellos que le vamos a poner así que somos haraganes para orar en nuestro hogar. Tenemos el miércoles de oración, mis queridos hermanos. Es allí donde oramos y clamamos a nuestro Dios. Aquellos que les cuesta ayunar, tenemos el día del ayuno en la congregación. Aquellos que los cuesta vigilar, tenemos un día de vigilia. Esos días son por lo menos. Tendría que haber más, pero le vamos a poner por lo menos. Es lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nuestro adversario anda buscando a quien devorar. Y busca a aquel que está descuidado. Pero usted y yo, mis queridos hermanos, sea la honra y la gloria para Dios. Porque aún estamos en este lugar alabando y glorificando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. ¿Por qué, mis queridos hermanos? No es que seamos nosotros potentes. No es que nosotros seamos fuertes. Es porque la misericordia de Dios ha sido grande para nosotros. Es porque, mis queridos hermanos, los hemos mantenido vigilantes. Es por eso es que hemos aguantado, hermanos. Es por eso es que aún podemos decir Ebenezer. ¿Usted cree que el enemigo no pone desánimo en la congregación? No pone desánimo en las hermanas, en los hermanos, en los jóvenes. ¿Cree que el enemigo no quiere detener la congregación? ¿Cree que el enemigo no quiere que en las iglesias hayan divisiones? ¿Cree que en las iglesias no quiere que hayan crítica? ¿Cree que no quiere que hagan chambre? Eso es lo que él quiere. Pero la iglesia tiene que estar velando y reconociendo lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Mis queridos hermanos, hay que darle gracias a Dios porque aún nosotros como padres, como familia, como congregación podemos decir Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Aleluya.